The Wall Street Journal informa de que las disposiciones del proyecto de ley permitirían al gobierno federal, por medio del Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad Nacional, la agencia de espionaje más grande de Norteamérica, pinchar cualquier aspecto digital de la información de cualquier ciudadano sin una orden judicial. Como ya advertía ya por 2005 en La verdadera historia del Club Bilderberg, los registros bancarios, financieros y médicos estarán abiertos de par en par para que los inspeccionen, al igual que las comunicaciones personales de mensajería instantánea y correo electrónico, y todo en aras de evitar ataques cibernéticos contra la nación. Bienvenidos a 1984 de George Orwell. El director de la Agencia de Seguridad Nacional, el teniente coronel Keith Alexander, le dijo al Comité de Servicios Armados del Senado en abril de 2010 que él trabajaría para comportarse, acatar y proteger los derechos a la intimidad en línea de los norteamericanos, mediante la combinación de la sinergia del Pentágono, la Agencia de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa, la comunidad de la inteligencia y el resto de la administración. Fue un comentario interesante para un director recién nombrado de Cyber Command, un comando subordinado unificado bajo el mando estratégico de Estados Unidos, diseñado para dirigir el combate virtual a lo largo y ancho de las redes informáticas mundiales. Según el Guardian, en realidad, informa el periodista de investigación Steve Watson, la organización de reciente creación es responsable de un programa masivo de vigilancia ilegal de comunicaciones nacionales y de las grabaciones de las comunicaciones de millones de norteamericanos corrientes desde al menos 2001. De acuerdo con la Fundación Frontera Electrónica, bienvenidos al nuevo orden mundial, el Pentágono ha gastado miles de millones de dólares en construir un campo de práctica cibernético nacional para prepararse para un enfrentamiento ofensivo cibernético dominante, lo que se traduce como control sobre todos y cada uno de los ordenadores. El programa recibió el nombre Proyecto Manhattan Electrónico. Lo que resulta desconcertante es que al llamado enemigo nunca se le pone nombre, simplemente es cualquier persona que utilice la red, porque el enemigo es la red, el enemigo es la libertad que la red da a millones de personas de todo el mundo, y la amenaza y la dominación militarista de la información y el poder supremo que ello proporciona. Estas iniciativas representan una continuación de la llamada Iniciativa Global de Ciberseguridad Nacional, creada por medio de una orden presidencial secreta en 2008, bajo la administración Bush. Prison Planet White informó de que el exdirector de la Inteligencia Nacional, Mike McConnell, anunció que las escuchas telefónicas sin orden judicial de la Agencia de Seguridad Nacional serían un paso por el parque en comparación con eso. Como parte de la Iniciativa Global de Seguridad Nacional, de Ciberseguridad Nacional, allá por el verano del 2010, las Fuerzas Aéreas asignaron aproximadamente 30.000 tropas digitales a la vanguardia de la guerra cibernética, un número que representa un tercio de las tropas en Afganistán, según informó el Air Force Times el 19 de mayo. ¿Qué hay de la píldora venenosa? Pero hay otro aspecto del asunto Agencia de Seguridad Nacional, Cyber Command, Bradley Manning, Wikileaks, que debemos examinar. Un artículo de Associated Press del 7 de agosto de 2010, que ya no se puede descargar, preguntaba: ¿está Wikileaks estafando a la Agencia de Seguridad Nacional para que confiese los secretos de la puerta trasera de estándar de cifrado Avance AES? El centro del drama fue que en la página web de Wikileaks colgaron un enorme y misterioso archivo de 1.4 GB llamado Insurance.AES256, seguro AES256, la famosa píldora venenosa. La contraseña se daría a conocer si Assange era arrestado o asesinado, o si Wikileaks era clausurado. El archivo Insurance está codificado y es casi imposible de abrir hasta que Wikileaks facilite las contraseñas. La Agencia de Seguridad Nacional sabe de la existencia del archivo desde hace meses. En julio, Assange subió el archivo a la página de los diarios de la guerra afgana en Wikileaks, como si estuviera desafiando a los hackers a forzarlo. Pero los expertos sugieren que si hay alguien que pueda descodificarlo será la Agencia de Seguridad Nacional. Dependerá de cuánto tiempo y esfuerzo quieran dedicarle, dijo James Bamford, que ha escrito 2 libros sobre la Agencia de Seguridad Nacional. La NSA, Agencia de Seguridad Nacional, tiene la mayor
colección de supercomputadoras del mundo, y hace bastante tiempo que los agentes saben que Wikileaks tiene en su poder archivos clasificados. La agencia especuló Banford probablemente haya estado buscando algún defecto o laguna en el código o una puerta trasera en el programa comercial de encriptación que protege el archivo. En el caso más extremo es probable que la Agencia de Seguridad Nacional, el Pentágono y otras agencias del gobierno estadounidense, entre ellas la recientemente creada Cyber Command, hayan repasado las posibilidades de realizar un ataque cibernético contra la página web, hecho que dañaría redes, archivos, electricidad y demás. Ese es el tipo de cosa para las que están preparados, afirmó Bonford, ya que este es el tipo de cosa que podría poseer una organización terrorista, una página web que contenga información dañina. Querrían irrumpir en ella, ver lo que hay y entonces intentar destruirla. No obstante, la vasta naturaleza de Internet hace que sea esencialmente imposible frenar algo o descargarlo una vez que ha salido hacia múltiples servidores. Al final, los agentes estadounidenses tendrán que sopesar si llevar a cabo una respuesta más agresiva merece la indignación pública que probablemente conllevaría tal acción. La mayor parte de los expertos predicen que a pesar del alboroto lo más seguro es que el gobierno hiciera poco más que bravuconear y que los documentos salieran a la luz de todas formas. Una vez que comienza a enredar con Internet, bajar las cosas e ir hasta las últimas consecuencias para impedir que todo se haga público no resulta necesariamente útil para tus propósitos, dijo Banford. Le da más importancia a la historia de la que habría tenido si los documentos se hubieran publicado desde el principio. Si al final el objetivo es reducir los daños, debes preguntarte si echar leña al fuego es una solución razonable, concluyó. ¿Está jugando Wikileaks o tras esto se oculta otra agencia de inteligencia que quiere poner a prueba las capacidades de la Agencia de Seguridad Nacional? ¿Se trata de ciencia ficción o de realidad? La seguridad de la información junto con la seguridad de las comunicaciones protege los secretos más valiosos de la Tierra, planes de defensa operacional, tecnología de armas de destrucción masiva, inteligencia y la perfidia de los gobiernos, entre otras cosas. La codificación junto con los subterfugios acerca de las capacidades desempeña un papel vital para la guerra ofensiva y defensiva de la información. Los engaños y los ardides abundan, los ataques y los contraataques ponen a prueba las debilidades mediante el uso de medios más poderosos que un enemigo esperado. Se emplea tanto a gente de dentro como de fuera para tantear de manera continua lo ortodoxo y lo no ortodoxo, lo intencionado y lo no intencionado. Se mezclan en las pruebas cuando se pican señuelos preparados para ese propósito. Un objetivo podría reconocer un señuelo y fingir que cae en él para probar las capacidades del defensor, y eso podría llevar a un contrasubterfugio y así sucesivamente. La batalla de la criptografía y el criptoanálisis no tienen fin. Una de las tácticas preferidas es la de sobornar al otro bando. Menospreciar nuestras destrezas para provocar un espasmo de revelaciones vanagloriosas es otra de esas técnicas. Un subterfugio de seguridad informática muy común es el de utilizar toda ocasión importante para asegurar que un sistema es invulnerable. De ese modo se fomenta el uso continuado de dicho sistema. La Agencia de Seguridad Nacional ha dirigido varias campañas de desinformación acerca de codificaciones irrompibles, tanto secretas alemanas, japonesas, soviéticas, etc., como públicas. El sistema público más famoso estuvo relacionado con CryptoAG, en cuyo criptosistema la Agencia de Seguridad Nacional instaló una puerta trasera para obtener acceso a las comunicaciones de usuarios de todo el mundo que creían que el sistema era invulnerable. Las dudas acerca de la invulnerabilidad de la AES no han desaparecido desde que la Agencia de Seguridad Nacional seleccionó un algoritmo de un competidor de la AES que, según los criptógrafos, no era el más fuerte. Y esa es probablemente la razón, la protección más fuerte por la que la Agencia de Seguridad Nacional utiliza un criptosistema de alto secreto mientras fomenta el AES para el uso público y oficial. Se defiende que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, como todas las agencias oficiales de seguridad de las comunicaciones, nunca respaldaría un sistema al que no pudiera acceder de forma secreta, y dichas agencias nunca desvelan esa capacidad.
El acceso de puerta trasera de la Agencia de Seguridad Nacional a Crypto AG lo revela un empleado de la compañía. Estoy seguro de que la Agencia de Seguridad Nacional ha descodificado el archivo Insurance, pero se mantiene en silencio. La NSA podría haber reemplazado el archivo por uno propio cuando este apareció por primera vez. Wikileaks posee un gran criptorradar instantáneo, haber falsificado las funciones de HATS y haberlas marcado secretamente para el rastreo. La estafa se convierte en el cebo para la trampa. Procedimiento de operaciones estándar SOP. ¿Podría haber intentado Wikileaks tenderle una trampa a la Agencia de Seguridad Nacional y sus aliados con un archivo descodificable secretamente marcado para el rastreo? Algunos de los consejeros de seguridad de la información y de seguridad de las comunicaciones de Wikileaks realizan trabajos de alto secreto para el gobierno de Estados Unidos y de otros países. Se les pagaría calladamente una suma bastante atractiva por ese servicio. Los secretos de la guerra cibernética aún están por confesar, nunca se revelarán en los tribunales. Eso podría hacerlo un feroz y sucio combate, excepto si los combatientes llegan a un trato secreto para compartir los beneficios de la tecnología de uso dual mientras fingen estar en desacuerdo con el procedimiento de operaciones estándar. Bienvenido al mundo de humo y espejos, el mundo real, el único mundo, el santo y seña de la seguridad. Es nunca esperes una seguridad infalible, eso siempre una quimera. El santo y seña de la inteligencia es nunca confíes en una fuente de la inteligencia, ninguna es de fiar. El santo y seña de la clasificación es nunca confíes en la clasificación más alta. Es un cebo para engañar a aquellos que creen que solo ellos tienen acceso a esa información. El santo y seña del administrador de sistemas es pasa desapercibido, grábalo todo, copia, sustituye por algo falso, no lo digas a nadie, especialmente a ningún otro administrador de sistemas que te delate. El futuro de los soplos. Es probable que la psicopatía sea uno de esos muchos fallos del sistema del acervo genético, un ensayo y error evolutivo que resultó muy provechoso para un fin antes de que llegara la sociedad urbana moderna. Los guerreros psicópatas debieron de ser valorados por sus capacidades a la hora de defender los asentamientos humanos tempranos y de aterrorizar a los enemigos potenciales. Probablemente la mayor parte de nuestras leyendas de monstruos como los vampiros o los devoradores de cadáveres derivan de la experiencia humana con personalidades psicópatas muy reales. En psicología y en psicoanálisis la comprobación de la realidad es una técnica de contraste objetivo de una emoción o pensamiento con la vida real. Se trata de una facultad que está presente en los individuos normales pero que no aparece ni en algunos psicóticos. En política la vida real se condensa en un pequeño número de personas que dedican su tiempo a un egoísmo astuto. La política no es un fin, sino un medio. Calvin Coolidge apuntó una vez que la política no es un producto, sino un proceso. Es el arte del gobierno, como otros valores. Tiene sus falsificaciones. Se ha puesto tanto énfasis sobre lo falso que la importancia de la verdad se ha oscurecido y la política ha llegado a convertirse en sinónimo de egoísmo artero y astuto, en lugar de servicio franco y sincero. Si la democracia es el gobierno del pueblo libre, las agencias gubernamentales secretas y las camarillas siniestras que trafican con su influencia son incompatibles con la democracia. Por tanto, todo el concepto de las esferas de influencia clandestinas que desde dentro del gobierno dirigen campañas secretas es ajeno a la noción de democracia y se debe luchar contra él, con celosa determinación si no queremos repetir los graves errores de un pasado no tan lejano. Una de las maneras de comprobar el abuso de poder del gobierno es por medio de los soplos. Hasta la aparición de Wikileaks, un soplón era una persona que sacaba a la luz supuestas malas conductas gubernamentales, públicas o privadas. En los mejores casos es un papel desempeñado por individuos con una imaginación ingeniosa y variada, formas de comunicación, argumentación y convicciones. La figura del soplón ha formado parte del sistema de justicia norteamericano desde la proclamación de la Ley de Reclamaciones Falsas de 1863, que intentó combatir el fraude por parte de los proveedores del gobierno de Estados Unidos durante la Guerra Civil. Los soplos que adoptan otras muchas formas abiertas y subrepticias
Aparte, las filtraciones deberían verse como una oposición necesaria a los crecientes secretismos y confidencialidad del gobierno. El comercio y las instituciones parciales deberían expandirse por el mundo y ser independientes de las administraciones. Por eso Internet es un experimento grandioso y salvaje que siempre se verá amenazado por incontables dirigentes, censuras, contaminaciones, explotaciones, tomas e incluso desmantelamientos por parte de aquellos que quieren controlar y aprovecharse la información y las comunicaciones por medio del secretismo y la confidencialidad. En ese sentido, Wikileaks, si se utiliza adecuadamente, supone un peligro mortal para la parafernalia del imperio. Pocos discutirán que Wikileaks está cambiando las cosas, sin embargo, esos cambios deben conceptualizarse dentro de nuestra comprensión de la realidad geopolítica en la que nos encontramos hoy en día, como ha sido el caso tanto históricamente como en la actualidad. Los objetivos imperiales se ocultan con retórica política. Wikileaks parece representar la realidad del grupo social de la diplomacia y como tal se trata de una intensa exploración en el estudio del imperialismo. Cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, China se tornó cada vez más capitalista, Vietnam se ha convertido en el socio de Norteamérica para la paz, los enemigos de los que los republicanos habían estado advirtiendo desde 1945 estaban desapareciendo, la amenaza roja y el peligro amarillo eran cosas del pasado, incluso presenciamos la sorprendente escena de Brent Scofford, ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, brindando con los líderes chinos a petición del autoproclamado experto en China y ex embajador de China durante un breve periodo de tiempo. El presidente George Bush en Pekín un mes después del episodio de la plaza de Tiananmen en 1989. Aunque Norteamérica le impuso sanciones a China por la masacre de Tiananmen, Bush aseguró de que su hermano mayor, Prescott Jr., fuera capaz de negociar un trato entre el gobierno chino y Hawks Aircraft para la venta de satélites de comunicaciones, a pesar de que otras empresas estadounidenses se les había prohibido hacerlo. En efecto, se trataba de un nuevo orden mundial. Los republicanos habían hecho que el mundo fuera seguro para los republicanos, y es precisamente a causa de esa falta de responsabilidad y de esa corrupción por lo que Wikileaks es tan popular en la actualidad. Pero su fuerza debe situarse en un contexto y entendimiento más amplio, tal y como escribe Andrew Gavin Marshall en su bien documentado ensayo sobre el fenómeno de Wikileaks. Los informes de Wikileaks son revelaciones solo para aquellos que se mantienen fieles a los engaños del mundo, que vivimos en democracias que fomentan la libertad en casa y en todo el mundo. No cabe duda, Wikileaks y lo que representa son un paso muy valioso en la dirección correcta, pero se necesitan más salidas que no requieran secretismo y confidencialidad en cuanto a sus operaciones. Esas prácticas reflejan las de las autoridades. Ser abierto e identificable conlleva riesgos, pero operar en secreto no es la única respuesta. Las filtraciones confidenciales se han convertido en una amenaza para difundir información contaminada, ya sea por parte del gobierno, del comercio, de las instituciones o de los individuos. Gracias al crecimiento de la lucrativa industria de las filtraciones, que además eleva el ego, se sospecha de las filtraciones como fuentes de información fiable. Las filtraciones solitarias son peligrosas, fuentes anónimas revelado por personas no autorizadas a hablar sobre la materia, agentes no identificados, y las filtraciones se utilizan hoy en día como reclamos para promocionar productos como si fueran creíbles y respetables, cuando su principal propósito es hacer orientación de la reputación de la fuente y del establecimiento. Hay formas bastante efectivas, aunque más sutiles e intelectualmente exigentes que las filtraciones, para facilitar al público información proveída de manera fidedigna. Se debería prestar atención a la multitud de fuentes de información transparentes para reducir la engañosa atracción de las filtraciones confidenciales. Las filtraciones necesitan mucho contexto de fuentes abiertas para que su importancia pueda ser comprendida y juzgada. La información secreta y confidencial nunca es fiable porque conduce a una inteligencia cerrada que se engaña a sí misma, a un producto intelectual y de espionaje. En ese sentido, las filtraciones que son engendradas por el secretismo y la confidencialidad
son sospechosas debido a su origen restringido. Las filtraciones solo se tornan creíbles cuando se las sitúa en un contexto, desafío y debate fiables de fuentes abiertas, que como se recordará era la intención original de Wikileaks, de ahí su original aspecto abierto wiki, ahora abandonado en favor de la aseveración. Wikileaks ha comentado su propia falta de Wikicat pública.